Los leños húmedos crepitaban en la chimenea de la imprenta londinense, y el humo se colaba entre los pesados tipos. Sobre el banco de trabajo yacían hojas aún húmedas de tinta negra, en las que se distinguían títulos cuidadosamente escritos sobre las buenas maneras de las damas, la modestia de los pasos, el ancho de las mangas y el color de las cintas. A la entrada, los alumnos adultos acarreaban cajas con tipos de imprenta, y el propietario, un maestro maduro, volvía a comprobar que las letras no bailaran. Tras la puerta, la ciudad bullía con mercados y disputas, y junto a los muros del templo se difundía un nuevo código de decoro. No se vendía como una ley, se ofrecía con insistencia como el camino correcto hacia la salvación, y en los textos se respiraba invisiblemente la política de la cama y los contratos matrimoniales. Esa mañana, el tipógrafo se dio cuenta por primera vez de que las costumbres se ofrecían como una mercancía impulsada por el viento real. El narrador saluda a los espectadores, da las gracias a quienes escuchan desde casa, desde los talleres y desde la carretera. Pide que escriban en los comentarios desde qué ciudades o países nos ven. Cuenta si les resulta interesante observar en su entorno hojas similares de control moral, y desea una atención tranquila y una agradable escucha. En Londres de la época de los Tudor vivía bajo juramentos, leyes crudas y tinta tipográfica fresca. En las iglesias se predicaba sobre la naturaleza caída. En los mercados se vendían folletos sobre el comportamiento. En las tabernas se discutía sobre los matrimonios y la pureza de la sangre. Y en los palacios se firmaban documentos que convertían el lecho en parte de la maquinaria estatal. El nombre real colgaba sobre las casas como un pesado letrero. El mito decía que el monarca defendía las buenas costumbres, pero el documento mostraba otra lógica. Los procesos matrimoniales iban de la mano de folletos informativos en los que la modestia femenina y la virtud masculina se presentaban como un orden político. El tipógrafo veía esta conexión a través de las facturas del papel, las colas de clientes y la extraña coincidencia entre los titulares de las instrucciones privadas y las proclamas oficiales. El nudo era simple y frío. Por la capital se difundía un código de decoro para damas adultas. En él se instruía cómo mantener la mirada, cómo cubrirse el cabello, cómo no atraer las miradas, cómo mantener la moderación en los gestos y las telas. Las palabras eran cautelosas, pero pesaban con su gravedad. Prometían paz para el alma y orden en los hogares, pero las sombras de las líneas se proyectaban directamente en los dormitorios reales, donde se decidían los destinos de los matrimonios, los herederos y las alianzas. Al principio, el tipógrafo se alegró de la tirada, pero luego notó frases repetidas que ya había visto en las proclamas sobre los asuntos matrimoniales del monarca. Anotó con lápiz en los márgenes las combinaciones de palabras que le resultaban familiares, y comprendió que esas hojas no sólo aconsejaban, sino que empujaban a la conclusión deseada. La honorabilidad de un hogar se mide por la benevolencia hacia las decisiones del trono.
la investigación comenzó con el lenguaje. En el Código Privado de Decoro, las fórmulas de modestia coincidían con las expresiones de los anuncios reales sobre la fidelidad a los cambios matrimoniales. Allí también se repetían los motivos sobre las falsas tentaciones en la corte, la necesidad de proteger los oídos de los chismes, la alta obligación de someter el cuerpo al orden de la comunidad y a la voluntad del ungido. El tipógrafo colocó una al lado de otra las hojas del código y las proclamas recientes, y vio que tenían las mismas frases finales, metáforas similares y el mismo ritmo en las enumeraciones. Para la calle, esto parecía una conformidad de las costumbres con el poder. Para el artesano, parecía una maquetación hecha con una sola mano. Siguió tirando del hilo y descubrió las firmas de los intermediarios relacionados con las oficinas, donde trabajaban las personas del círculo del severo administrador, cuya influencia se mantenía sobre el papel y el miedo. Por precaución, reescribió las fórmulas clave con su letra y las escondió en una caja con tipos de imprenta, porque entendía que el lenguaje es igual a una orden si se respalda con un escudo. Paralelamente, la ciudad vivía la rutina de los cuerpos. Los médicos registraban los desmayos causados por los corsés ajustados y la debilidad tras las fiebres invernales. Las comadronas anotaban los partos difíciles. Los cuadernos del convento registraban las confesiones de las mujeres adultas sobre el miedo a quedarse sin posición si el matrimonio se declaraba nulo y la dote se consideraba nula. En los asilos para hombres y mujeres adultos pobres se describían úlceras por mala alimentación, resfriados y caídas morales como fórmula para las cintas. Las represiones no siempre eran azotes. Más a menudo eran juramentos, excomuniones, arrepentimientos públicos, escritos en papel. Las ejecuciones seguían su curso, pero la vida se rompía más a menudo fuera del cadalso, en un matrimonio anulado, en un título arrebatado, en una favorita expulsada del palacio, a la que solo le quedaban los documentos y las frías paredes. El tipógrafo sabía que la tipografía era más accesible que la sangre, y por eso, en esta guerra, ganaba quien imprimía más a menudo. El giro se produjo cuando, en el siguiente lote de papel, vio un pedido que había llegado a través de un intermediario vinculado al antiguo círculo del reformador y administrador, conocido por su habilidad para convertir la conciencia ajena en un instrumento del tesoro público. El Código de Decoro tenía una marca discreta en los márgenes, por la que, en la imprenta, se reconocían los pedidos de la gente de la corte, el formato de la hoja, el ancho del margen, la forma de exigir bordes rectos para que el título pareciera un sello. En el interior se repetían las mismas palabras que en la proclamación sobre la legalidad del siguiente paso matrimonial del monarca. No bastaba con imprimir la virtud, había que imprimirla de tal manera que condujera al reconocimiento de la verdad del trono sobre el matrimonio y el heredero. La retórica del cuerpo se mezclaba con la retórica del trono, y la hoja llegaba a las tiendas al mismo tiempo que las noticias sobre los cambios en el palacio.
El tipógrafo comprendió que no se trataba de una instrucción piadosa, sino de una campaña controlada para desplazar la norma. La ciudad reaccionó con aspereza. Parte de los predicadores exigían que se prohibieran los libros licenciosos, con lo que se referían a todo lo que no coincidía con la nueva moral. Parte de los libreros del mercado se subieron al carro imprimiendo instrucciones secundarias, en las que la palabra modestia convivía con la palabra lealtad al monarca. Los detractores señalaban la hipocresía. Cuando la casa real cambiaba de esposa y de voto, la palabra moralidad se revestía de una nueva fórmula y se difundía en forma de tirada. Los partidarios respondían que la moral debía someterse a la voluntad impuesta por el gobernante. Los castigos públicos por desobediencia se expresaban en multas, juramentos y prohibiciones de venta de textos. Quien intentaba imprimir burlas callejeras era detenido, y esto se registraba en los libros de la prisión sin más detalles. Adulto, tipógrafo, castigado por alterar el orden público. Recopilaba las pruebas con la misma paciencia con la que se compone una línea a partir de letras sueltas. En la carpeta había recortes del Código de Decoro, copias de proclamas, notas de escribano con giros idénticos, facturas en papel, donde coincidían los lotes para las instrucciones y los anuncios palaciegos. La conclusión era clara. El lenguaje de la moral privada y el lenguaje de los documentos reales procedían de la misma pluma. No era un panfleto sino un registro. Cuando mostró la carpeta a los maestros adultos, estos respondieron con cautela y le aconsejaron guardar silencio. Entonces, se dirigió al pasillo de la ley, donde se distinguía entre lo que era una proclamación, lo que era propaganda privada, y lo que era una norma legalizada. Los libros judiciales parecían inquietantes. En ellos se encontraban casos de blasfemia, desobediencia, panfletos mentirosos, calumnias sobre el matrimonio y la cama. Quien se quemaba con el texto perdía su taller, el derecho a imprimir y, a veces, la libertad. Pero había sentencias en las que el tribunal separaba el papel privado de la ley, reconociendo que las instrucciones sin el sello real no equivalían a una orden. En ese espacio entre la orden y la propaganda estaba el objetivo. Si el Código de Decoro resultaba ser una campaña privada, dejaría de ser un garrote. Mientras él recopilaba las líneas, en el palacio se vivían momentos de agitación. La dinastía cambiaba sus trayectorias matrimoniales, buscaba un heredero, reestructuraba sus relaciones con el clero y obtenía la bendición de las obedientes cátedras. Las excomuniones y las declaraciones de culpabilidad resonaban con fuerza. Las cabezas caían en raras ocasiones, pero caían, y la sangre se oscurecía sobre la hierba, quedando registrada en la crónica sin detalles superfluos. La gran maquinaria de matrimonios y lechos funcionaba de tal manera que la carta privada sobre la moralidad se convertía en parte de la convicción sobre la corrección de los pasos matrimoniales. Cuanto más ruidosamente se derrumbaba la antigua unión, más silenciosamente se imprimía el nuevo código que explicaba cómo vivir el cuerpo para no irritar al cielo.
Los opositores exigían quemar los libros licenciosos, bajo lo cual entendían cualquier texto que no sirviera a la política matrimonial de la corte. Acudían a las tiendas y exigían que se retirara de las estanterías todo lo que no repitiera las fórmulas establecidas en la corte. Se referían a la amenaza de la decadencia, a la caída de la moral femenina, a los chistes ofensivos sobre los cambios matrimoniales. El miedo funcionaba como el queroseno. Cuanto más se hablaba de la amenaza, más dispuestos estaban los compradores a adquirir las instrucciones correctas. Los tenderos contaban las ganancias y fingían servir a la causa. El tipógrafo vio cómo la demanda de moralidad crecía al mismo ritmo que las noticias sobre el matrimonio, y consideró que esta coincidencia era parte del plan. Los funcionarios insinuaban que guardaran silencio. Anotó que el abuso de poder existe como un hecho social y castiga las preguntas. No se convirtió en un héroe, siguió siendo un artesano con dedos gruesos y dolor en las articulaciones, pero siguió guardando la carpeta y esperando el momento en que el tribunal necesitara separar las palabras. El momento llegó con el caso en el que un comerciante de folletos intentó que el código fuera obligatorio para todas las tiendas. Los opositores lo impugnaron, alegando que un papel sin sello no tiene valor legal y no crea obligaciones. El tribunal comparó las copias, escuchó a los clérigos y pronunció una sentencia seca. Las instrucciones no son una proclamación. El código perdió su fuerza coercitiva. Siguió siendo una mercancía, pero perdió el derecho a golpear el bolsillo y la reputación. Los comerciantes cerraron sus cuentas, la guardia retrocedió medio paso, y ese medio paso se convirtió en aire para las calles. El mito del rey moral seguía circulando como una niebla húmeda sobre el río. No lo habían abolido, simplemente habían dejado de alimentarlo con hojas privadas. El documento enseñó a distinguir la ley de la consigna, el escudo de la retórica, la política matrimonial de la campaña impresa. El tipógrafo volvió a sus letras. Imprimía textos edificantes sin el jadeo encargado, y veía cómo el poder del cuerpo seguía siendo parte del poder del gabinete. Pero ahora tenía una palabra más poderosa que el látigo cuando la sostenía el tribunal: la distinción. Y en esa distinción, la calle obtenía protección contra la tormenta de papel. La vida cotidiana no se volvió más suave. Los médicos seguían viendo inflamaciones causadas por la ropa ajustada y el agotamiento por los ayunos. Los confesores seguían anotando la inquietud de las mujeres adultas ante los rumores de matrimonios nulos. Las tiendas seguían viviendo de las fluctuaciones de la demanda de telas adecuadas y enseñanzas adecuadas, pero la proporción del miedo cambió. Una hoja sin el sello del poder no podía declarar enemigo de las buenas costumbres a todo aquel que no estuviera de acuerdo. No es libertad. Es una pequeña rendija por la que entra aire en la habitación. El tipógrafo sostenía esa rendija en sus manos, como se sostiene una regla, para evitar que el cinturón ajeno se saliera de la medida. El desenlace parecía aburrido,
El código pasó de moda como porra, quedó como mercancía. El tribunal separó la agitación privada de la ley y la Cancillería siguió hablando de honor y lealtad en sus propios documentos. Pero fue precisamente este aburrimiento lo que salvó carteras y vidas. La palabra privada de coacción se convertía en una simple palabra. En ese silencio, el tipógrafo releía las notas y comprendía que el sentido del oficio estaba en mantener la forma, gracias a la cual el mito no se disfrazaba de documento. Cuando el último rumor de la corte se extendía por el mercado, él comprobaba si le seguía una nueva carta instructiva. Si no era así, significaba que el tribunal había hecho su trabajo. El papel dejaba de ser un látigo y se convertía en un forro bajo la ropa, una fina capa que protegía el cuerpo de la humedad del poder. Desde lo alto de las estanterías de los archivos se puede ver cómo la política matrimonial y la moral impresa jugaron durante mucho tiempo el mismo juego. Se alimentaban mutuamente. El tipógrafo solo apartó la mesa unos centímetros para que no hubiera un tubo recto entre ellos. Es poco, pero suficiente para que la calle respirara. Esto significa que la historia puede hablar sin gritar, enumerando hechos secos. Hubo un pedido, el idioma coincidía, se veía el círculo de influencia. Los oponentes exigían fuego. El tribunal distinguió. El código cayó en desgracia. Atrás quedaron las cabezas y los juramentos. Delante quedaron el papel y la medida. Esto es suficiente para ver la frontera entre la fe y la orden. El papel es pesado y ruidoso. Se posa sobre la mesa y obliga a caminar por los mismos lugares sin desviarse. Esta secuencia seca se repite, convirtiendo el rumor en una línea y la línea en acción. La memoria de la época se convierte en un oficio de verificación, donde se distingue el sello del eslogan. Los cuerpos no se hicieron más felices, pero se hicieron más seguros, gracias a la frontera de la palabra y el juicio. El miedo pasó del susurro al procedimiento, y el procedimiento se convirtió en rutina. La economía dejó de esconderse detrás de la predicación y salió a los libros de ingresos y gastos. El mapa del poder aprendió a distinguir el rumor comercial de la campaña controlada. El oficio de la imprenta resultó ser más fuerte que la bella amenaza cuando lo rige la norma. La hoja ya no pertenece a una sola corte. La ha numerado la ley. En esto reside la honestidad práctica. No es consuelo, sino orden. No es milagro, sino repetición del paso. El papel es pesado y ruidoso. Se posa sobre la mesa y obliga a caminar por los mismos lugares sin desviarse. Esta secuencia seca se repite, convirtiendo el rumor en una línea y la línea en acción. La memoria de la época se convierte en un oficio de verificación, donde la imprenta se distingue del eslogan. Los cuerpos no se han vuelto más felices, pero están más protegidos por la frontera de la palabra y el juicio. El miedo se ha trasladado del susurro al procedimiento, y el procedimiento se ha convertido en rutina. La economía dejó de esconderse tras la predicación,
y salió a los libros de ingresos y gastos. La Carta del Poder aprendió a distinguir el rumor comercial de la campaña controlada. El oficio de la imprenta resultó ser más fuerte que la hermosa amenaza cuando lo rige la norma. La hoja ya no pertenece a una sola corte. La ha numerado la ley. En esto reside la honestidad práctica. No es el consuelo, sino el orden. No es el milagro, sino la repetición del paso. El papel es pesado y ruidoso. Se posa sobre la mesa y obliga a caminar por los mismos lugares sin desviarse. Esta secuencia seca se repite, convirtiendo el rumor en una línea y la línea en acción. La memoria de la época se convierte en un oficio de verificación donde se distingue la imprenta del eslogan. Los cuerpos no se han vuelto más felices, pero están más protegidos por la frontera de la palabra y el juicio. El miedo se ha trasladado del susurro al procedimiento, y el procedimiento se ha convertido en rutina. La economía ha dejado de esconderse tras la predicación y ha salido a la luz en los libros de ingresos y gastos. La Carta del Poder ha aprendido a distinguir el rumor comercial de la campaña controlada. El oficio de la imprenta resultó ser más fuerte que la hermosa amenaza cuando lo rige la norma. La hoja ya no pertenece a una sola corte. La ley la ha numerado. En esto reside la honestidad práctica. No es consuelo, sino orden. No es milagro, sino repetición del paso. El papel es pesado y ruidoso. Se posa sobre la mesa y obliga a caminar por los mismos lugares sin desviarse. Esta secuencia seca se repite, convirtiendo el rumor en una línea y la línea en acción. La memoria de la época se convierte en el oficio de la verificación, donde la imprenta se distingue del eslogan. Los cuerpos no se hicieron más felices, pero se hicieron más seguros gracias a la frontera de la palabra y el juicio. El miedo pasó del susurro al procedimiento, y el procedimiento se convirtió en rutina. La economía dejó de esconderse detrás de la predicación y salió a los libros de ingresos y gastos. El mapa del poder aprendió a distinguir el rumor comercial de la campaña controlada. El oficio de la imprenta resultó ser más fuerte que la bella amenaza cuando lo rige la norma. La hoja ya no pertenece a una sola corte, la ha numerado la ley. En esto reside la honestidad práctica. No es consuelo, sino orden. No es milagro, sino repetición del paso. El papel es pesado y ruidoso, se posa sobre la mesa y obliga a caminar por los mismos lugares sin desviarse. Esta secuencia seca se repite, convirtiendo el rumor en una línea y la línea en acción. La memoria de la época se convierte en un oficio de verificación, donde la imprenta se distingue del eslogan. Los cuerpos no se han vuelto más felices, pero están más protegidos por la frontera de la palabra y el juicio. El miedo se ha trasladado del susurro al procedimiento,
y el procedimiento se ha convertido en rutina. La economía dejó de esconderse tras la predicación y salió a los libros de ingresos y gastos. La carta del poder aprendió a distinguir el bullicio comercial de la campaña controlada. El oficio de la imprenta resultó ser más fuerte que la hermosa amenaza cuando lo rige la norma. La hoja ya no pertenece a una sola corte. La ha numerado la ley. En esto reside la honestidad práctica. No es el consuelo sino el orden. No es el milagro, sino la repetición del paso. El papel es pesado y ruidoso. Se posa sobre la mesa y obliga a caminar por los mismos lugares sin desviarse. Esta secuencia seca se repite, convirtiendo el rumor en una línea y la línea en acción. La memoria de la época se convierte en un oficio de verificación, donde se distingue la imprenta del eslogan. Los cuerpos no se han vuelto más felices, pero están más protegidos por la frontera de la palabra y el juicio. El miedo se ha trasladado del susurro al procedimiento, y el procedimiento se ha convertido en rutina. La economía ha dejado de esconderse tras la predicación y ha salido a la luz en los libros de ingresos y gastos. La carta del poder ha aprendido a distinguir el rumor comercial de la campaña controlada. El oficio de la imprenta resultó ser más fuerte que la hermosa amenaza cuando lo rige la norma. La hoja ya no pertenece a una sola corte. La ley la ha numerado. En esto reside la honestidad práctica. No es consuelo, sino orden. No es milagro, sino repetición del paso. El papel es pesado y ruidoso. Se posa sobre la mesa y obliga a caminar por los mismos lugares sin desviarse. Esta secuencia seca se repite, convirtiendo el rumor en una línea y la línea en acción. La memoria de la época se convierte en el oficio de la verificación, donde la imprenta se distingue del eslogan. Los cuerpos no se hicieron más felices, pero se hicieron más seguros gracias a la frontera de la palabra y el juicio. El miedo pasó del susurro al procedimiento, y el procedimiento se convirtió en rutina. La economía dejó de esconderse detrás de la predicación y salió a los libros de ingresos y gastos. El mapa del poder aprendió a distinguir el rumor comercial de la campaña controlada. El oficio de la imprenta resultó ser más fuerte que la bella amenaza cuando lo rige la norma. La hoja ya no pertenece a una sola corte. La ha numerado la ley. En esto reside la honestidad práctica. No es consuelo sino orden. No es milagro sino repetición del paso. El papel es pesado y ruidoso. Se posa sobre la mesa y obliga a caminar por los mismos lugares sin desviarse. Esta secuencia seca se repite, convirtiendo el rumor en una línea y la línea en acción. La memoria de la época se convierte en un oficio de verificación, donde la imprenta se distingue del eslogan. Los cuerpos no se han vuelto más felices, pero están más protegidos por la frontera de la palabra y el juicio. El miedo
se ha trasladado del susurro al procedimiento, y el procedimiento se ha convertido en rutina. La economía dejó de esconderse tras la predicación y salió a los libros de ingresos y gastos. La carta del poder aprendió a distinguir el bullicio comercial de la campaña controlada. El oficio de la imprenta resultó ser más fuerte que la hermosa amenaza cuando lo rige la norma. La hoja ya no pertenece a una sola corte, la ha numerado la ley. En esto reside la honestidad práctica. No es el consuelo, sino el orden. No es el milagro, sino la repetición del paso. El papel es pesado y ruidoso, se posa sobre la mesa y obliga a caminar por los mismos lugares sin desviarse. Esta secuencia seca se repite, convirtiendo el rumor en una línea y la línea en acción. La memoria de la época se convierte en un oficio de verificación donde se distingue la imprenta del eslogan. Los cuerpos no se han vuelto más felices, pero están más protegidos por la frontera de la palabra y el juicio. El miedo se ha trasladado del susurro al procedimiento, y el procedimiento se ha convertido en rutina. La economía ha dejado de esconderse tras la predicación y ha salido a la luz en los libros de ingresos y gastos. La carta del poder ha aprendido a distinguir el rumor comercial de la campaña controlada. El oficio de la imprenta resultó ser más fuerte que la hermosa amenaza cuando lo rige la norma. La hoja ya no pertenece a una sola corte. La ley la ha numerado. En esto reside la honestidad práctica. No es consuelo, sino orden. No es milagro, sino repetición del paso. El papel es pesado y ruidoso. Se posa sobre la mesa y obliga a caminar por los mismos lugares sin desviarse. Esta secuencia seca se repite, convirtiendo el rumor en una línea y la línea en acción. La memoria de la época se convierte en el oficio de la verificación, donde la imprenta se distingue del eslogan. Los cuerpos no se hicieron más felices, pero se hicieron más seguros gracias a la frontera de la palabra y el juicio. El miedo pasó del susurro al procedimiento, y el procedimiento se convirtió en rutina. La economía dejó de esconderse detrás de la predicación y salió a los libros de ingresos y gastos. El mapa del poder aprendió a distinguir el rumor comercial de la campaña controlada. El oficio de la imprenta resultó ser más fuerte que la bella amenaza cuando lo rige la norma. La hoja ya no pertenece a una sola corte, la ha numerado la ley. En esto reside la honestidad práctica. No es consuelo, sino orden. No es milagro, sino repetición del paso. El papel es pesado y ruidoso, se posa sobre la mesa y obliga a caminar por los mismos lugares sin desviarse. Esta secuencia seca se repite, convirtiendo el rumor en una línea y la línea en acción. La memoria de la época se convierte en un oficio de verificación, donde la imprenta se distingue del eslogan. Los cuerpos no se han vuelto más felices, pero están más protegidos por la frontera de la palabra y el juicio.
El miedo se ha trasladado del susurro al procedimiento, y el procedimiento se ha convertido en rutina. La economía dejó de esconderse tras la predicación y salió a los libros de ingresos y gastos. La carta del poder aprendió a distinguir el bullicio comercial de la campaña controlada. El oficio de la imprenta resultó ser más fuerte que la hermosa amenaza cuando lo rige la norma. La hoja ya no pertenece a una sola corte. La ha numerado la ley. En esto reside la honestidad práctica. No es el consuelo, sino el orden. No es el milagro, sino la repetición del paso. El papel es pesado y ruidoso. Se posa sobre la mesa y obliga a caminar por los mismos lugares sin desviarse. Esta secuencia seca se repite, convirtiendo el rumor en una línea y la línea en acción. La memoria de la época se convierte en un oficio de verificación, donde se distingue la imprenta del eslogan. Los cuerpos no se han vuelto más felices, pero están más protegidos por la frontera de la palabra y el juicio. El miedo se ha trasladado del susurro al procedimiento, y el procedimiento se ha convertido en rutina. La economía ha dejado de esconderse tras la predicación, y ha salido a la luz en los libros de ingresos y gastos. La carta del poder ha aprendido a distinguir el rumor comercial de la campaña controlada. El oficio de la imprenta resultó ser más fuerte que la hermosa amenaza cuando lo rige la norma. La hoja ya no pertenece a una sola corte. La ley la ha numerado. En esto reside la honestidad práctica. No es consuelo, sino orden. No es milagro, sino repetición del paso. El papel es pesado y ruidoso. Se posa sobre la mesa y obliga a caminar por los mismos lugares sin desviarse. Esta secuencia seca se repite, convirtiendo el rumor en una línea y la línea en acción. La memoria de la época se convierte en el oficio de la verificación, donde la imprenta se distingue del eslogan. Los cuerpos no se hicieron más felices, pero se hicieron más seguros gracias a la frontera de la palabra y el juicio. El miedo pasó del susurro al procedimiento, y el procedimiento se convirtió en rutina. La economía dejó de esconderse detrás de la predicación y salió a los libros de ingresos y gastos. El mapa del poder aprendió a distinguir el rumor comercial de la campaña controlada. El oficio de la imprenta resultó ser más fuerte que la bella amenaza cuando lo rige la norma. La hoja ya no pertenece a una sola corte. La ha numerado la ley. En esto reside la honestidad práctica. No es consuelo, sino orden. No es milagro, sino repetición del paso. El papel es pesado y ruidoso. Se posa sobre la mesa y obliga a caminar por los mismos lugares sin desviarse. Esta secuencia seca se repite, convirtiendo el rumor en una línea y la línea en acción. La memoria de la época se convierte en un oficio de verificación, donde la imprenta se distingue del eslogan. Los cuerpos no se han vuelto más felices,
pero están más protegidos por la frontera de la palabra y el juicio. El miedo se ha trasladado del susurro al procedimiento, y el procedimiento se ha convertido en rutina. La economía dejó de esconderse tras la predicación y salió a los libros de ingresos y gastos. La Carta del Poder aprendió a distinguir el bullicio comercial de la campaña controlada. El oficio de la imprenta resultó ser más fuerte que la hermosa amenaza cuando lo rige la norma. La hoja ya no pertenece a una sola corte, la ha numerado la ley. En esto reside la honestidad práctica. No es el consuelo, sino el orden. No es el milagro, sino la repetición del paso. El papel es pesado y ruidoso, se posa sobre la mesa y obliga a caminar por los mismos lugares sin desviarse. Esta secuencia seca se repite, convirtiendo el rumor en una línea y la línea en acción. La memoria de la época se convierte en un oficio de verificación, donde se distingue la imprenta del eslogan. Los cuerpos no se han vuelto más felices, pero están más protegidos por la frontera de la palabra y el juicio. El miedo se ha trasladado del susurro al procedimiento, y el procedimiento se ha convertido en rutina. La economía ha dejado de esconderse tras la predicación y ha salido a la luz en los libros de ingresos y gastos. La Carta del Poder ha aprendido a distinguir el rumor comercial de la campaña controlada. El oficio de la imprenta resultó ser más fuerte que la hermosa amenaza cuando lo rige la norma. La hoja ya no pertenece a una sola corte. La ley la ha numerado. En esto reside la honestidad práctica. No es consuelo sino orden. No es milagro, sino repetición del paso. El papel es pesado y ruidoso. Se posa sobre la mesa y obliga a caminar por los mismos lugares sin desviarse. Esta secuencia seca se repite, convirtiendo el rumor en una línea y la línea en acción. La memoria de la época se convierte en el oficio de la verificación, donde la imprenta se distingue del eslogan. Los cuerpos no se hicieron más felices, pero se hicieron más seguros, gracias a la frontera de la palabra y el juicio. El miedo pasó del susurro al procedimiento, y el procedimiento se convirtió en rutina. La economía dejó de esconderse detrás de la predicación y salió a los libros de ingresos y gastos. El mapa del poder aprendió a distinguir el rumor comercial de la campaña controlada. El oficio de la imprenta resultó ser más fuerte que la bella amenaza cuando lo rige la norma. La hoja ya no pertenece a una sola corte, la ha numerado la ley. En esto reside la honestidad práctica. No es consuelo, sino orden. No es milagro, sino repetición del paso. El papel es pesado y ruidoso, se posa sobre la mesa y obliga a caminar por los mismos lugares sin desviarse. Esta secuencia seca se repite, convirtiendo el rumor en una línea y la línea en acción. La memoria de la época se convierte en un oficio de verificación, donde la imprenta se distingue del eslogan.
Los cuerpos no se han vuelto más felices, pero están más protegidos por la frontera de la palabra y el juicio. El miedo se ha trasladado del susurro al procedimiento, y el procedimiento se ha convertido en rutina. La economía dejó de esconderse tras la predicación y salió a los libros de ingresos y gastos. La carta del poder aprendió a distinguir el bullicio comercial de la campaña controlada. El oficio de la imprenta resultó ser más fuerte que la hermosa amenaza cuando lo rige la norma. La hoja ya no pertenece a una sola corte. La ha numerado la ley. En esto reside la honestidad práctica. No es el consuelo, sino el orden. No es el milagro, sino la repetición del paso. El papel es pesado y ruidoso. Se posa sobre la mesa y obliga a caminar por los mismos lugares sin desviarse. Esta secuencia seca se repite, convirtiendo el rumor en una línea y la línea en acción. La memoria de la época se convierte en un oficio de verificación, donde el sello se distingue del eslogan. Los cuerpos no se han vuelto más felices, pero están más protegidos por la frontera de la palabra y el juicio. El miedo se ha trasladado del susurro al procedimiento, y el procedimiento se ha convertido en rutina. La economía ha dejado de esconderse detrás de la propaganda.